La revista A8. Esta tarde nos acompañan para los comentarios tres docentes de la facultad. El arquitecto Reinaldo Ledgar, decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Pablo Gama, jefe del Departamento de Arquitectura, y el arquitecto Sharif Cajat, director de la revista A. Antes de darle el pase a Reinaldo para sus comentarios, quisiera contar algo brevemente en torno a esta nueva etapa de la revista A y en general al hecho de publicar revistas de arquitectura en el Perú hoy. Básicamente nosotros, Perú como país, como colectividad, tenemos ciertamente una tradición corta o breve de revistas de arquitectura. Tenemos algunas publicaciones de revistas de arquitectura importantes, pero ciertamente no son muchas. Alguien que esté inmerso en el ámbito académico, en la investigación, que esté interesado en el estudio de la historia, sabe que para conocer un poco la dinámica del Perú o de Lima a inicios del siglo XX, es importante recurrir a algunas publicaciones que, sin ser de arquitectura o de urbanismo, nos pueden decir cosas importantes de cómo funcionaba la ciudad entonces. Me refiero a revistas como, por ejemplo, Lima Ilustrado, Actualidades, la revista Prisma, que luego sería la revista Variedades, la revista Ilustración Peruana, que tiene un formato grande con unas fotografías preciosas, o ya un poquito más adelante, por ejemplo, la revista Mundial, en la década de los 20. Estas revistas, sin ser de arquitectura, son un referente importante para conocer cuáles eran las dinámicas de la ciudad de Lima en esos primeros años del siglo XX. Si ya hablamos un poco más en concreto de revistas de arquitectura, podríamos mencionar, sin duda, algunas publicaciones como, por ejemplo, Ciudad y Campo en la década de los 20 o la revista Cadelpi en la década de los 30. Y en esa misma década aparece pues la referencia imprescindible en el siglo XX en cuanto a revistas de arquitectura en el Perú. Me refiero a la revista El Arquitecto Peruano, publicada desde el 37 hasta 1977, con 3 décadas de publicación casi ininterrumpida y ya una etapa final un poco más irregular en la década de los 60 hasta su último número en 1977. El caso de la revista El Arquitecto Peruano es alucinante, es plausible, es excepcional, porque publicó más de casi 250 ejemplares, llegando a la numeración casi 350, porque publicaba números con doble o triple numeración. Y en ese mismo contexto, a mediados del siglo XX, aparece también otra revista mucho más corta, mucho más acotada en duración. Me refiero a la revista Espacio, promovida por la agrupación Espacio, referente importantísimo para conocer el quehacer de la arquitectura a mediados del siglo XX en el Perú. Incluso ya, llegando un poco más al momento presente, habría que mencionar también revistas importantes de arquitectura y de urbanismo, como la revista, por ejemplo, Habitar en la década de los 70s, o la revista Plaza Mayor en los 70s y en los 80s, y ya en la década de los 80s y 90s, revistas como Medio de Construcción, que pudieron mantenerse en un contexto muy complejo en cuanto a conflicto interno, crisis económica, etc. Y ya, llegando al momento presente, también surgidas a partir de la década de los 90 ha habido referentes importantísimos, que los conocen todos. Me refiero a la revista Arquitextos, que ya ha publicado, ha llegado a más de 30 ejemplares, y por supuesto la revista Arquinca. La revista Arquinca también inició su recorrido a mediados de los 90, y en este momento, si no me equivoco, está en el número 250, o 51, 52. Una cosa también impresionante, el hecho de haber mantenido esa regularidad a lo largo del tiempo. Y otra cosa interesante de Arquinca me parece que es una revista que en estas casi tres décadas, o más de 3 décadas, es una revista que quienes la hemos seguido con cierta regularidad ha presentado diferentes etapas, ha ido evolucionando, y eso es importante en una publicación, algunos cambios que son notorios en algunas etapas de la revista. Eso nos sitúa en el panorama actual, en el siglo XXI, y hoy día publicar una revista de arquitectura impresa implica un reto distinto al que podía implicar publicarla durante el siglo XX, con todas esas publicaciones que mencionaba. El reto o el panorama es distinto básicamente porque en los últimos 3 lustros, en los últimos 15 años, el panorama de difusión de información ha cambiado muchísimo. Hoy día una revista impresa, un libro impreso, está a la par o tiene que lidiar con todos estos medios de difusión digitales, en páginas web, en portales, en plataformas de información digitales. Y estas plataformas están muy bien, yo creo que aportan mucho porque de alguna manera democratizan el acceso a la información y democratizan la posibilidad de ser generadores de información.
retomando un poco el concepto que introdujo Jürgen Habermas en los 60, de la esfera pública. En este caso, en ese entonces la esfera pública estaba conformada por algunos líderes de opinión, líderes políticos, algunos periodistas de medios escritos o impresos o televisivos. Ahora la esfera pública es mucho más amplia. Casi todos, o cualquiera puede tener un blog de arquitectura, una página de arquitectura y nutrirla con fotografías, con textos, con imágenes. Hay algo ciertamente que la revista impresa de arquitectura mantiene y que es bueno que mantenga a diferencia de estos medios virtuales. Subir una foto, subir un texto en un blog o en una plataforma virtual nos puede tardar 5 minutos. Armar una revista puede demorar semanas o meses en su proceso de edición. Y creo que ese proceso, esa elaboración extensa, es la que le da un filtro de calidad particular. Con esto no digo que todas las revistas sean buenas, hay revistas muy malas, revistas muy buenas, pero es un filtro que creo que es importante mantener. Las revistas de arquitectura, entonces, como lo mencionaba, de alguna manera son el sensor de una época, lo más importante que sucedía en el momento, en el contexto, en una época. Pero las revistas de arquitectura, en su continuidad, si es que la logran, pueden ser también un sensor, o pueden ser una manera de contar una historia, o de contar la historia, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los libros, o los textos escritos por autores en un libro, donde la historia se cuenta de una manera un poco más estructurada, a partir de un eje temático, de una tipología, de un espacio cronológico, o de la obra de un autor. En ese sentido, la revista, si es que tiene continuidad, genera un discurso mucho más permeable y mucho más orgánico, y por eso también interesante. Lo importante es que las revistas se mantengan, y el principal ejemplo de eso, ya lo mencioné, es el arquitecto peruano, que sin haberse planteado hacer un documento histórico, actualmente ya lo es, y es uno de los referentes más importantes para entender lo que sucedía en el Perú, en la arquitectura, en las décadas de los 40, 50 y 60. La revista A8 se presenta ahora como una nueva etapa de la revista. La revista A1 apareció en el año 2007, dirigida entonces por el arquitecto Luis Rodríguez y en uno de sus números también por el arquitecto Manuel Flores. Y en ese momento la revista cumplía una misión o un objetivo reconocible, que era de alguna manera ser el sensor de lo que sucedía en la facultad, lo que sucedía con los alumnos, con los profesores, con los cursos. Esa labor de alguna manera la cumple ya hace un par de años el Bianuario Bases, cuya segunda edición ha sido presentada hace un par de meses. Ahora la revista tiene un reto distinto y también complejo. De alguna manera intenta es una revista académica, implica la rigurosidad académica de una revista de este tipo, pero que a la vez intenta relacionarse con un público más amplio, con la sociedad civil, con el público, digámoslo, no arquitectónico. Es decir, ya no es una revista escrita por arquitectos para ser leída por arquitectos. También va a ser leída por arquitectos y especialistas, pero se orienta a un público más amplio. Y creo que eso es importante en el sentido de relacionar a nuestra universidad, a nuestra facultad, con la sociedad civil, y no solamente ser una burbuja hermética donde nosotros escribimos para leernos a nosotros mismos. Y ese reto es complejo porque hay que mantener la rigurosidad, pero también hay que tener un formato asequible para un público no especializado. Yo creo que Sharif, como director de la revista, lo ha hecho muy bien, lo están viendo seguramente ya en la revista impresa, y estoy seguro que lo va a seguir haciendo muy bien en los siguientes números que vienen de la revista. Eso era todo lo que tenía que comentar. Le doy ahora el paso a Reinaldo para que siga con los comentarios sobre la revista A8. Muchas gracias. Bueno, esta es una presentación casi en familia, así que creo que puede ser bastante breve en la medida de lo posible. Creo que tenemos todos que felicitarnos porque se está haciendo un salto cualitativo en la revista A. Creo que están muy bien los primeros 7 números de la revista, pero esta vez, como ha dicho muy bien Víctor, se está ambicionando más, se ha cambiado formato, se le está dando mayor importancia a la fotografía, se le está dando mayor importancia a los proyectos, a la arquitectura, se está creando una variedad de temas que casi sugiere la posibilidad de que la revista siempre se estructure con esta idea de
como sectores o capítulos o ciertas temáticas. Y, en fin, creo que en general es una revista que aspira a un mayor público, ¿no? Creo que esto es sumamente importante. Quería llamar la atención brevemente sobre algunos aspectos de este número. El primero, tal vez el más importante, es que es un número que se propone temático, lo cual ya es un cambio importante con respecto a una revista simplemente de miscelánea diversa, ¿no? En este caso, el tema es arquitectura ciudadana, y el tema fundamental de la revista de principio a fin es la relación entre arquitectura y ciudad. Arquitectura que construye o destruye la ciudad, pero esta relación de arquitectura y ciudad es completamente central al número, está en todas las secciones con diferentes características. Y por lo que se anuncia del A9, Proyectos para Lima, va a continuarse un poco con esta temática urbana, ¿no? Esto me parece sumamente destacable porque es una de las preocupaciones fundamentales que ha tenido la facultad, la relación que todos venimos pugnando fuertemente, uno de los aspectos importantes, que es la relación de arquitectura y ciudad, o arquitectura como construcción de la ciudad. Y creo que este tema es uno de nuestros temas consustanciales, digamos, a la visión que tenemos de nuestra casa de estudios, y en ese sentido la revista reafirma y da elementos para esto, ¿no? Quería comentar simplemente algunos temas así, o sea, un pequeño comentario sobre algunos aspectos de la revista. En primer lugar, me parece interesante esta idea de basarse en las imágenes, ¿no? Las 3 fotografías que se publican a doble página al comienzo de la revista, creo que son en cita, tienen tanto contenido y son tan significativas que muestran cómo la imagen, como dicen en el lugar común, vale más que 1000 palabras, ¿no? La primera es una vista aérea panorámica de la ciudad, donde gradualmente nos damos cuenta que el protagonismo de la fotografía es la avenida Javier Prado, este eje increíble que une y que martiriza a todos en algún momento u otro de la vida de cada uno, de cada ciudadano de Lima, que recorre de este a oeste o de oeste a este la ciudad, ¿no? Gradualmente nos empezamos a dar cuenta de la increíble longitud, ancho y tráfico que tiene esta ciudad, esta calle, esta avenida de gran escala, y empezamos a vincular la trama un poco indiferenciada de la ciudad con este eje vial tan importante. Creo que es una visión crítica de esto, ¿no? En la segunda imagen vemos una calle que está en pleno proceso, con edificios en construcción y todo, una calle, digamos, de alto tránsito, que incluso tiene barreras que impiden absolutamente la conexión peatonal de todo tipo, no hay puentes, no hay nada. Vemos el tránsito vehicular como una ruptura, como una herida, como un corte totalmente en la trama urbana, ¿no? Y en la tercera imagen vemos un conjunto habitacional totalmente encerrado, casi parecería un fotomontaje si no supiéramos los limeños demasiado bien que no es un fotomontaje, y que efectivamente así de patético es muchas veces la imagen de la calle, del espacio urbano, que los mismos conjuntos habitacionales hacen. Vemos un conjunto habitacional que apenas logra asomar un par de niveles de ventanas sobre un muro totalmente indistinto, impersonal, inhóspito y con grafitis que ni siquiera son murales de calidad artística, porque seguramente los borrarían, ¿no? Entonces, me parece que este uso de la imagen, que nos permite en cada una de estas fotografías reflexionar cada uno con su propia interpretación y confrontar la imagen con lo que es la vida de cada uno y la experiencia que cada uno tiene en la ciudad, me parece que es un uso brillante de la imagen, ¿no? Queremos decir también que quisiera
subrayar también el hecho de que hay una declaratoria que finalmente encontró un canal, o una forma de expresión. Sharifa es una de las personas que más ha insistido en esta necesidad de tener una visión crítica de cómo se está manejando la ciudad de Lima hoy en día, y creo que es podríamos llamarla una declaración de principios, por lo menos una de muchas que podrían haber, con una visión crítica, digamos, suscrita colectivamente por los profesores de la facultad, y creo que realmente implica una toma de posición que me parece importante destacar, ¿no? Luego, un cambio importante con respecto a los números anteriores de A es que el énfasis estaba puesto solamente en los trabajos proyectuales de los alumnos, y esta vez se está combinando en la revista proyectos de profesores con proyectos de alumnos o de exalumnos, digamos, de proyectos de fin de carrera, ¿no? Me parece que esta ampliación de qué cosa es la comunidad académica de la facultad, creo que es bienvenida. Creo que es importante proponer proyectos de toda la comunidad y que son los profesores y los alumnos, ¿no? Y creo que eso me parece sumamente valioso. Quería mencionar con respecto a los 4 proyectos escogidos en la sección en la primera sección, que la relativa, o lo que pudiera parecer una relativa pequeña escala con respecto a lo que podríamos denominar una arquitectura urbana. Creo que aquí hay una intención importante, que es que demostrar que la ciudad no se tiene que construir necesariamente con grandes gestos, grandes elementos, grandes proyectos, gigantescos proyectos, sino que pequeñas intervenciones, una pequeña plaza pública, una intervención temporal en un parque, un edificio de departamentos de pequeña escala, un edificio comercial que deja un espacio urbano y amplía la percepción del espacio de la calle, son intervenciones que podríamos considerar relativamente pequeñas con respecto a la escala de la ciudad, pero que sin embargo, si uno las ve con el mismo detenimiento que ya deberíamos tener entrenado después de ver las primeras 3 fotos, nos damos cuenta cómo son aportes importantes, ayudarnos a la construcción de la ciudad a través de pequeñas obras de arquitectura o de una escala mediana o pequeña. La construcción de la ciudad, nos dice esta sección y nos dice esta selección de cuatro ejemplos, se hace con cualquier obra de arquitectura. No importa la escala, no importa la dimensión, cada momento, cada intervención proyectual es una intervención con respecto a la ciudad, es una manera de construir la ciudad o no lo es. Y creo que este aspecto, que quería recalcar este punto de vista, este aspecto que me parece importante, ¿no? Bueno, luego hay unas intervenciones, hay una entrevista creo que muy significativa a varios profesores con respecto, y a invitados, con respecto a la visión o la percepción que tienen de la ciudad. Algunos 2 proyectos de fin de carrera y una microintervención hecha por Sandro Munari y Pablo Vega Centeno, que también me parecen sumamente positivas. Y una cosa que creo que es muy útil para este tipo de reflexión, que es la sección archivo, en que se retoma un texto de 1951 de Sert y su equipo, en el que se propone esta reflexión sobre la relación entre la ciudad y la arquitectura, porque es importante pensar que en 1951 también se estaba reflexionando sobre estos temas con las diferencias de época y las circunstancias cambiantes que hemos tenido, pero recuperar reflexiones anteriores me parece que es fundamental. Vamos construyendo una tradición, vamos construyendo como un archivo de opiniones, ¿no?
un registro de lo que se ha dicho en diferentes momentos, ¿no? Y creo que esto es sumamente valioso. Luego hay unas reflexiones sobre los dos, creo que exitosos workshops recientes, este año, el de Limápolis, sobre la ciudad en la ladera y sobre el experimental, sobre esta intervención en una huaca, en el caso de la huaca de Mateo Salado, con una intervención en una construcción ligera, etc. Ambas me parecen reflexiones importantes sobre cómo el mundo académico puede salir de sus fronteras y proponer, incluso en trabajos muy concentrados de una semana, ideas, sea para la intervención de las huacas, uno de los problemas centrales de nuestra sociedad, sea para la intervención de la construcción en laderas, uno de los problemas socialmente cruciales de nuestra sociedad, y creo que estos apuntes creo que también son importantes. Y finalmente unas reseñas de libros y de eventos de actualidad que completan la revista, ¿no? En ese sentido, creo que es un número sumamente valioso y creo que hay que felicitar a Sharif y al equipo y felicitarnos todos por este número de A8. Gracias. Gracias, Reinaldo. Pablo, por favor, unas palabras. Sí, unas pequeñas palabras. Sí, yo quería comentarle un poco, si se quiere, el contexto en el que A8 aparece. O sea, creo que a pesar de que la facultad ya tiene para nosotros sus años, pero todavía son muy pocos, estamos pasando simultáneamente periodos en que las cosas se consolidan y se siente una especie de sensación de madurez o de superación adolescente, y un espacio en el que todavía estamos construyendo, ¿no? Creo que este número de A8 viene de la mano con varias pequeñas cosas, pero que creo que son señales de crecimiento real. Uno es la insistencia en denominarnos Arquitectura PUC y no más Departamento de Arquitectura y Facultad de Arquitectura. Es la primera publicación donde Arquitectura PUC aparece de una manera decidida. Dos, parte de la decisión de cambiar el formato, más allá de qué cambio debía tener ese formato, salió de ver con más claridad que Arquitectura PUC tendría una revista de ensayos que se llama Ensayo, que ha sacado ya su primer número, que además tiene, de hecho, una revista más que se llama Investiga Territorios, que es una revista digital, y además en ese contexto tiene una tercera revista que se llama A y que esperamos no se termine nunca de enumerar. Y yo creo que eso hace una diferencia importante, porque parte del ensayo de esta reconfiguración de A, parte de imaginar las publicaciones de Arquitectura PUC como un conjunto con una cierta coherencia y con una cierta consistencia, y no solo como la acumulación de los proyectos individuales de profesores, ¿no? Sino tener un cierto mapeo desde Arquitectura PUC que también permita negociar los límites entre cada una de las publicaciones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido este momento también marca ese ensayo, ¿no? Con todos sus ajustes. Luego creo que Víctor ha señalado muy bien esta historia de las publicaciones en el Perú. Yo creo que esta revista tiene mucho, al menos de las dos últimas, creo que tiene mucho de arquitectos en el sentido de que se coloca en una tradición de arquitectura, de revistas de arquitectura producidas desde la universidad, donde creo que también la Universidad Nacional de Ingeniería tiene una larga producción, pero más esporádica. Creo que ahí arquitectos ha sabido construir continuidad. Y definitivamente, más allá del tema histórico profundo, yo creo que A, desde sus inicios, tiene mucho que ver con la figura que ha
que nos ha regalado Arquinca durante todos estos años como principal referente de lo que es el registro de la arquitectura y también la opinión sobre arquitectura en el Perú y específicamente en Lima, más allá de que coincide con el tema de las personas, ¿no? La persona de Freddy Cooper, que yo creo que sin haber sido necesariamente editor de A, creo que tiene que ver tanto con la facultad cuanto con Arquinca, ¿no? Yo creo que también A8 marca el ensayo de darle, y el riesgo de darle continuidad a una revista, pero con la necesaria renovación permanente de sus editores. Yo creo que una de las cosas que le ha dado mucha historia a algunos de los ensayos de larga data de las revistas ha sido una persona que ha sostenido durante mucho tiempo una historia. Todavía es el caso de Arquinca, a pesar de que hay unas renovaciones internas muy fuertes, muy productivas, pero creo que fue el caso del arquitecto peruano en gran parte de su proceso, y es el caso de arquitectos, todavía se sostiene con el mismo equipo de base que le da de alguna forma continuidad, ¿no? Y yo creo que este ensayo y este riesgo de confiar la revista a una persona, yo creo que los primeros 7 números tuvieron mucho que ver con confiar la revista a Lucho Rodríguez, más allá de que haya habido un número editado por Manuel. Y yo creo que esta nueva etapa pasa por la persona de Sharif, y yo creo que más allá de las discusiones que puedan haber en los comités editoriales, también tiene que ver con una apuesta en la persona a la cual un proyecto se le encarga. Yo creo que más allá de una dimensión de discusión colectiva, una revista también necesita de la energía que le puede suministrar convertirse en un proyecto con una cierta dirección, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una apuesta y vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Una tercera marca de este momento en el que estamos, creo que es que la revista hace, como bien señalaba Reinaldo, ha permitido canalizar un manifiesto que está fechado en noviembre de 2016, pero que fue hecho hace mucho tiempo, y que es, digamos, el primero en que hay una voz colectiva que fue fruto de una asamblea de profesores, y de alguna forma no supimos cómo canalizar, porque eso podría haber estado publicado hace 2 años y no lo estuvo, ¿no? Entonces yo creo que este es como un ensayo de cómo podríamos publicarlo. Pueden haber otras formas de publicarlo, es más, hay otro manifiesto ahorita en curso que tiene una ambición mayor de no solo ser firmado por arquitectura, sino más en un amplio, en un espectro mayor, pero creo que también marca con sus beneficios y sus torpezas una primera forma en que aprendemos a canalizar una opinión, en este caso escrita y firmada de alguna manera y validada colectivamente, ¿no? Otra señal también que trae Arquitectura A8 es que están anunciadas las 2 primeras maestrías de la facultad. En marzo se abren 2 maestrías, nuestros 2 primeros proyectos. Sí, los 2 primeros proyectos. No, para decir que, digamos, que yo sí siento que hay un proceso de crecimiento que de alguna manera este momento está como consolidando y rediseñando lo que va a ser, ¿no? Y creo que eso también es una cosa bastante estimulante que hace muy particular este número, porque yo creo que este número sí se puede ver, se puede discutir como un número de cualquier revista, pero también es un número muy particular a ser el primero de esta nueva etapa, y creo que también ha sido parte de las negociaciones de este número, ser publicidad de las maestrías, o sea, hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y dentro de esos tirones creo que ha conseguido bastante consistencia. Otra, y eso no me acuerdo de los otros A, pero en todo caso fue un encargo para este de aquí, es que cada número de A sí diga de qué se va a tratar el siguiente, y que lo incluya como un compromiso mínimo de tener una programación que nos permita anticipar al menos el siguiente número. Sí, yo creo que eso es fundamentalmente lo que quería decir, y también quería comentar una cosa específica. Yo creo que
Viendo el número de A, creo que Arquitectura Ciudadana es un título fantástico. José Canciani comentaba, entre celoso y molesto, que cómo los ingenieros se han, por lo menos en el Perú, se han aprobado la palabra civil en el sentido de cívica, que creo que es un poco, creo que en Italia existe la arquitectura civil, ¿no? Y creo que me parece que de alguna forma reclamar eso en el primer número es un gran valor. Pero creo que también el número, y a la hora que Reinaldo repasaba las primeras imágenes, lo hacía muy fuerte. La revista también habla de esta dificultad, no sé si es profesional, nacional o qué, de tener una tremenda dificultad para responder a esas fotos que nos introducen Lima, y luego la dificultad para encontrar situaciones que, al menos desde los marcos que la revista se ha planteado, encontrar respuestas positivas. Y yo creo que ese primer cortocircuito que se lee en la revista como una dificultad también será parte de las discusiones que vengan luego. O sea, ¿qué se entiende por arquitectura ciudadana? ¿Qué se entiende por algo que genera una transformación? Porque creo que la revista lo que sí hace es colocarlo, porque creo que esa introducción es como parte de una dificultad. O sea, subraya la dificultad interna de la propia revista o de la propia arquitectura desde la posición, porque creo que también hay una cosa que hace este número de A, que de alguna manera ha sido una de las banderas, creo yo, positivas de Arquinca, que es de defender la idea del proyecto de arquitectura como un vehículo posible de transformación y las dificultades que eso acarrean tanto social como gremialmente, ¿no? Pero creo que se lee que es una decisión, que esos proyectos van a ser un espacio permanente de dificultad para encontrarlos, o de dificultad o de apertura para poder escogerlos. Creo también, ya para acabar, que otra de las negociaciones que ha hecho la revista para hacer un primer número es dedicar su parte de ensayo a una colección de voces, pero creo que eso promete mucho para los siguientes números en qué se va a convertir esa parte, ¿no? En la posibilidad de ensayos. Creo que ahora es muy claro que el primer número es una dimensión coral justamente para establecer este primer número, ¿no? Que me parece una buena decisión, pero creo que también hace muy particular este número en relación a los números que vendrán. Y luego solo dos cosas finales. Uno, creo que cualquier revista, y más una revista producida en el entorno de una facultad de arquitectura PUC, es un espacio para ser apropiado. Yo creo que, a pesar de lo que dije al comienzo de la confianza en un editor, ese editor tiene la responsabilidad final, pero hay un colectivo que tiene la responsabilidad de agarrarse a patadas con ese editor después del resultado de cada número, o previo al resultado de cada número. Creo que también tuvo números magníficos gracias a esa posibilidad que tiene una publicación de ser un vehículo de muchas cosas y de ser una plataforma para poder negociar y realmente no saber del todo lo que va a aparecer en un número hasta que efectivamente aparece, ¿no? Y yo creo que eso también se tiene que entender como eso, como una invitación a un diálogo violento en el mejor sentido de la violencia, ¿no? Y dos, ya para otra vez acabar. Si quiero hablar de una especie de pequeño fracaso de la revista A, o del límite de lo que ha podido hacer, es que ha hecho un número que se ha abierto mucho, pero se ha abierto en el marco de la comunidad PUC. Y obviamente yo supongo que en el futuro de A estará justamente poder imaginar proyectos producidos, pensados desde otras, no plataformas, porque desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares. Eso. Gracias.
solamente me toca principalmente dar las gracias, y en orden sería históricamente comenzar agradeciendo al Consejo del Departamento, al Consejo de la Facultad, que se pusieron de acuerdo en que voy a llevar adelante este proyecto. Y la otra parte sumamente importante para sacar esto adelante es el equipo de producción liderado por Víctor, en el que está Michael, Clara y Rosa, y ahora nos ha acompañado ¿cómo se llama? Ahora está, antes estaba Brian y ahora está Joaquín. Entonces, sin esos, digamos, factores es imposible hacer esto, y eso hay que reconocerlo, y yo estoy muy contento de cómo ha quedado el producto. Y después, decir dos cosas con respecto al contenido. El objetivo principal de esta revista es sacar al fresco, vamos a decir, temas de interés de la facultad, pero en una conversación, como ya se ha mencionado, con la sociedad. Lo más importante es tener un espacio y una vía de comunicación con los que están fuera de la PUC, o fuera de la facultad, incluso de la PUC, que no es tan fácil acceder, y poder confrontar y relacionar y arrancar una especie de debate continuo con los números que vienen. Y definitivamente las convocatorias son abiertas. De hecho, el impacto de la PUC hasta ahora no ha sido tan grande en la convocatoria. Han habido pocas propuestas de otras universidades, y sí, hubieron algunas de la UNI y algunas de la de Lima, que por distintas razones no han entrado digamos, en la publicación del número, pero definitivamente estamos abiertos a que la presentación lo dice abiertamente, que la idea es presentar proyectos e ideas de interés de la PUC, pero con voces, yo diría, a nivel nacional o internacional, dependiendo del tema. De hecho, Lima es, y eso lo conversamos en las primeras reuniones, es como la forma de arrancar, y con los contextos, o con la coyuntura, perdón, de dirigente político tan lamentable como el que tenemos ahora, creo que es más importante hacer el debate sobre Lima, y ahora sobre ofrecer propuestas para Lima, que es lo que se viene, que debe ser pronto. Y eso hace que una revista, como decía Víctor, tenga más valor, se convierte en un espacio de pequeña monografía, un espacio que quedan las ideas, porque frente a la vorágine del mundo digital es imposible competir. Entonces, el siguiente número se trata de eso, de convocar a las ideas para Lima, convocar en tanto crítica, proyecto, reflexión, y eso es todo. Ser un complemento de bases en términos de lo que debe ser la facultad, pero principalmente ser un medio de comunicación, un vaso comunicante entre la sociedad y nuestra facultad. Y en los próximos 2-3 meses debemos estar comenzando la edición del número que viene, para lo cual se invita a todos ustedes, evidentemente si pueden pasar la voz con mayor razón, a que me envíen sus propuestas y podamos presentar el número en 4 o 5 meses, uno cada semestre. Ese es el reto. A ver si lo logramos entre todos. Gracias.